Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. María Paz, gracias por acompañarnos. Buenos días. Ustedes hacían un llamado para que se busquen los acuerdos, para que las autoridades del Estado puedan trabajar en conjunto en los verdaderos problemas que tenemos los ecuatorianos, que son la falta de empleo, la inseguridad, la producción, es decir, en lo que las familias, de lo que las familias pueden salir adelante y vivir. Pero ahora estamos en un dilema realmente político. Así es, buenos días, Milton, Verónica, a todos quienes nos escuchan en esta audiencia. Son días complejos, ¿no? Días grises para el Ecuador en términos de inestabilidad, y nosotros vemos como sector productivo que frente a tantas necesidades y desafíos que tenemos que enfrentar, se suman algunos adicionales, es decir, el clima de negocios, la paz democrática que se requiere para que exista inversión, para que la gente tome riesgos. No se olviden que el invertir en un negocio tiene que ver con tomarse un riesgo. Adicionalmente, en un país donde no hemos tenido mayor estabilidad política ni seguridad jurídica, definitivamente este nuevo escenario no abona. Y si me permiten, yo quiero aclarar, porque a veces tiende a decir si políticamente es muy rentable, el decir que cuando hablamos de tomar riesgos y de inversión, estamos hablando de las grandes empresas, de los grandes negocios, y hay un estigma, ¿no es cierto? A que, bueno, esos son los ricos del país, los malos del cuento. Yo quiero aquí aclarar que también se habla de los grandes negocios, por supuesto, que generan empleo, que tienen cadenas de valor que cae sobre toda la ciudadanía, que nos venden los productos a mejores precios y de mejor calidad, pero también tiene que ver con los pequeños emprendedores. Saben que el Ecuador es un país de emprendimiento, es un país donde las personas hornean tortas en su casa y hacen almuerzos y venden, donde los jóvenes ya no quieren estar empleados de manera tradicional y quieren salir con sus startups, con sus nuevas ideas de negocio, y entonces este contexto político no nos ayuda definitivamente. Bueno, ahora ¿hay espacio para algún tipo de acuerdo en beneficio del país? Tenemos muchos problemas, aparte de los que había mencionado al inicio, María Paz, el tema de la naturaleza, el invierno terrible que estamos soportando y con una expectativa nada alentadora, porque a mediados de año se prevé que se presente el fenómeno del Niño y sea la situación mucho más compleja. Ya nos pasó en Alausí, está pasando en la costa. ¿Qué nos queda? Tenemos que pensar siempre en los acuerdos, porque si no pensamos que existe la posibilidad de acuerdos, como suelo decir, entre broma y de manera seria, lo que nos queda es apagar las luces, colgar las botas e irnos. Y esa no es una opción. No es una opción porque este es el país donde vivimos, este es el país que tenemos, donde hemos formado nuestras familias, nuestros proyectos de vida, pero también porque es nuestra responsabilidad el dar batalla desde dónde, desde los niveles democráticos. Fíjense ustedes que a propósito de la tragedia que se vive en Alausí, qué complejo es nuestro país, ¿no? Porque nosotros vemos que cuando hay estos avatares de la naturaleza, el Ecuador nunca está preparado. Y claro que le pedimos cuentas de este gobierno, pero ¿no será que hacemos conciencia como sociedad de lo que ha sido el tener estos cambios constantes de gobiernos y estas clases políticas que no rinden cuentas? ¿Dónde? En el nivel político. Nos encantan los juicios aquí. Aquí nos encanta la vía penal, nos fascina. Y cuando vemos que las grandes ligas, por llamarlo así, después tienen grilletes que los sortean y salen también. Pero ¿por qué no aprendemos a gestionar la política? A mí me genera profunda angustia, como seguramente a todos quienes nos escuchan, que las casas ante la lluvia grande se caen. ¿Por qué? Porque fueron construidas con permisos que no eran legítimos, porque la autoridad competente tampoco sirvió, los GATS tampoco responden, los ministerios tampoco, y así es una serie de historias. Nuestras famosas carreteras todas cuarteadas porque hubo sobreprecios. Y esta es un poco esta bola de nieve, ¿no es cierto? Y en lugar de estar atendiendo estos problemas de raíz, que estamos discutiendo una vez más un posible cambio de presidencia anticipada. Son las 8:30. Estamos hablando con María Paz Hervis, presidenta ejecutiva de la Cámara de Industrias y Producción. María Paz, buenos días. Y bueno, usted recientemente asumió la presidencia pro tempore del Consejo de Empresarios Iberoamericanos. Imagino que pudo conversar con varios empresarios de fuera del país, y quisiera preguntarle estas situaciones de inestabilidad política que vivimos internamente, ¿cómo se reflejan al exterior? ¿Cómo nos ven los empresarios iberoamericanos? Me encanta que podamos también compartir las cosas positivas que tenemos en el Ecuador, ¿no es cierto?
Fíjense ustedes que en América Latina, y me voy a referir al Latinobarómetro, este estudio hecho por la Universidad de Vanderbilt, nos decían que el desafío más grande que tenemos en 2023 en la región es que los gobiernos legítimamente constituidos terminen su mandato. Pues efectivamente esto es así. Y vemos entonces que la calidad de la democracia y de la representación está en crisis en todos los niveles. No importa si el gobierno es de derecha o de izquierda. En América Latina tenemos profundos problemas tan sociales, tan radicales, que entonces a los 3, 4 meses los gobiernos se desgastan. Entonces yo creo que ahí en este intercambio que tuvimos, efectivamente en el Ecuador recae la presidencia pro tempore de la cumbre de jefes de Estado y de gobierno y simultáneamente del sector privado iberoamericano que ha recaído en mi persona como presidenta de la Federación Nacional de Cámaras de Industrias del país. Esto implica que en 18 meses tendremos aquí un gran evento y nos sentamos con los otros países iberoamericanos, intercambiamos ideas y vemos que a pesar de las diferencias, los problemas son similares, es decir, las profundas brechas sociales, la falta de inclusión, la falta de empleo adecuado. Hay mucho trabajo por hacer y hay muchos espacios que ocupar. Sin embargo, cuando nuestro país se muestra como este caos interno, flaco favor nos hacemos en imagen internacional. Ahora, ¿qué dicen? ¿Cómo nos ven? Flaco favor, obvio, ¿cómo nos están viendo? Con profunda preocupación, con profunda preocupación. En los 3 días que estuvimos la semana pasada en República Dominicana, pudimos intercambiar ideas con gremios, líderes gremiales de toda la región iberoamericana. Y claro, no, se acercaban y les voy a decir con franqueza, nos decían, otra vez hay un impeachment, decía, no es la primera vez que hay un impeachment como tal, pero es que hacia afuera no lo ven así, otra vez van a cambiar de presidente, y esto no significa, ojo, que nosotros como gremio tengamos una defensa al presidente de la República, a la persona, al gobierno específico, está claro que no, nosotros hemos estado constantemente interpelando porque ese es nuestro rol como sociedad civil, pero creemos que la estabilidad democrática y la institucionalidad tiene que defenderse en este proceso de construir una democracia y un Estado de derecho en toda la dimensión de la palabra. Había hasta anoche 4 caminos. Un camino digamos, se descartó porque la Corte ya tomó una decisión. Quedan como 3 caminos. El juicio político, que el presidente en el juicio político sea destituido, que el presidente consiga los votos y no sea destituido, o que el presidente firme la muerte cruzada. Estamos ante esa digamos, encrucijada de que esto se va a resolver además en el próximo mes y medio. Efectivamente, el juicio político, si me permiten brevemente, aunque ya creo que hemos escuchado, pero recordar por qué son 45 días, ¿no es cierto? La Corte Constitucional admite a solicitud, inmediatamente tiene que notificar a la Asamblea, al CAL y precisamente a la Comisión de Fiscalización. En 3 días la Comisión de Fiscalización aboca conocimiento y notifica al presidente de la República. Tiene 10 días, en los 10 días el presidente de la República y asambleístas acusadores presentan sus argumentos, pruebas de descargo. Hay actuación de la prueba en 10 días. ¿Y por qué me detengo aquí? Porque creo que este es el espacio donde los ecuatorianas y ecuatorianas exigimos con firmeza ver pruebas, ver discusión de alto nivel. No queremos un sainete más. Creo que no aguantamos una equivocación más, una enmendada. No ha sido así. Corrijamos, arreglemos. Creo que es aquí donde deben rendirnos cuentas quienes nos gobiernan. No van a verse las pruebas. Digamos, el tema de peculado por el cual se lo va a procesar al presidente, ya se descartó las acciones por concusión, no se va a ver en la Asamblea Nacional, eso se verá en la justicia. Puede pasar que mañana la Asamblea destituya al presidente de la República y la justicia lo declare, si es que hace un proceso penal, lo declare inocente al presidente y después diremos, se votó a un inocente del cargo. Los que lo votaron van a decir, pero fue una fiscalización política. Efectivamente, la naturaleza de esa institución es que la valoración sea política, pero Perdón, me puede pasar parecería... lo contrario, que el presidente salga avante en la Asamblea y que después la justicia lo declare culpable de peculado. También puede pasar, ¿no? Por supuesto, pero en términos de que se habla de una valoración política, que es lo que le corresponde a la Asamblea, me parecería medianamente coherente que se logre alcanzar los indicios de que efectivamente existió el peculado. Creo que tenemos derecho a exigir coherencia de quienes nos gobiernan. Yo sé que la narrativa de la coherencia no es algo que está muy en boga en el Ecuador y como decía, alguna vez se decía en política que se aguanta todos los micrófonos y el papel, pero creo que estamos llegando a los límites. Los ecuatorianos y ecuatorianas somos gente absolutamente resiliente.
frente a tantos problemas de la naturaleza y de la política, seguimos trabajando, seguimos innovando, seguimos creando riesgos, pero creo que no es prudente el abusar de una situación de cierta pasividad que ha habido hasta ahora en la sociedad, porque empezamos a ver ya unas expresiones de violencia que no eran comunes en nuestro país. Y creo que sobre estos temas, sobre lo que tenemos que sentarnos a hablar. En definitiva, tenemos que recordar también, si me permiten brevemente volver al tema de cómo procede dentro de la Asamblea, que el informe de la Comisión de Fiscalización no es vinculante. Y esto también es interesante, ¿no es cierto? Va a haber un espacio de difusión del informe y después habrá que incorporar este informe a la orden del día, habrá un día de interpelación y finalmente llegan las votaciones que se necesita la mayoría calificada. Lo que vemos es que al fin del día esto se va a definir en si se consiguen o no votos. Y aquí yo hago un llamado a que rompamos mitos. Ahorita queremos ver política de la buena, de verdad, la realpolitik que decimos. Eso quiere decir que el presidente tendría que ir a la Asamblea y defenderse dentro de un marco de legalidad y de un marco digamos, de un ambiente de receptar la defensa del presidente de la República. Ahora, otros dicen, el presidente puede ir a la Asamblea, decir misa, pero la votación está consumada. Eso es Puede lo que, también que les convenza. Eso es lo que percibimos, pero creo que nos merecemos ver debate político. Tenemos que ver gestión política del gobierno que tanto nos deben esa lid y tenemos que ver también que la Asamblea ventile sus inconformidades y pelee la sanción política en ese nivel. Queremos ver un debate público, transparente, ordenado, argumentativo, que responda a la dignidad de nuestra ciudadanía. Ahora, María Paz, respecto a todo lo que está sucediendo y en esta inestabilidad política que vivimos y que también sentimos esa zozobra los ecuatorianos, ¿estaría a tiempo el presidente de rectificar ciertas cosas que no ha hecho en estos 2 años y encaminar al Ecuador en algo mejor? Definitivamente este gobierno nos debe muchas cosas, ¿no? Y por eso lo digo, porque lo hemos dicho desde el comienzo. Como gremio empresarial nunca hemos dado un cheque en blanco a ningún gobernante, a pesar de que a nivel político se ha intentado insinuar lo contrario. Creo que hay un daño profundo, pero creo que siempre se puede rectificar. Creo que ese es el arte de gobernar. Hemos hablado de una agenda de mínimos, la misma que se le ha presentado en distintos espacios al presidente de la República y por obvias razones hemos esperado a que se solventen estas decisiones para formalizar esa presentación. Cuando hablamos de los mínimos, hablamos de que frente a todos los problemas que enfrenta el Ecuador, hay al menos 3 o 4 cosas sobre las cuales no creo que ningún ecuatoriano ni ecuatoriano puede estar en contra. En primer lugar, creo que es la desnutrición crónica infantil. Me han dicho algunas personas que eso no es un tema empresarial, ese es un tema empresarial, ese es un tema de ética ciudadana. Totalmente. Está el tema de la calidad del empleo, está el llamado en términos de seguridad integral al sistema de justicia, jueces y juezas, para que respondan a los esfuerzos de la fuerza pública cuando aprenden a estos implicados en estos actos criminales espantosos y que la justicia siga su ritmo y que no lo suelten inmediatamente, que haya una coherencia y por supuesto la seguridad en toda la dimensión. Ustedes cuando hacen este llamado a construir una agenda de mínimos, marcan estos 4 puntos. Y vamos viendo rápidamente. Inseguridad. Aquí sí hay una deuda brutal. Yo hace un momento escuchaba en una radio colega a un representante del municipio hablar sobre las 50 camionetas que entregaron en donación a la Policía Nacional. ¿Cómo es posible que el municipio pueda comprar camionetas y acá en el gobierno todavía sigan viendo qué hacer y ofreciendo que ya mismo, que ya mismo, que ya mismo, y no llega nada después de un año de que se han hecho gestiones? Entonces, ni me contestes eso. Desnutrición crónica infantil, que tú acabas de mencionar. Ahí sí creo, en cambio, que el gobierno ha dado dura batalla a la desnutrición crónica infantil. De hecho, hay unos resultados que tienen que ser avalados por organizaciones internacionales muy alentadores de lo que está pasando con la desnutrición crónica infantil. Definitivamente se ha marcado, creo, de lo que podemos conocer, la cancha y una política pública a largo plazo. Sin embargo, creemos, cuando hablamos de esta agenda que pretendemos presentar al gobierno nacional, creemos que se debe convocar a todos los actores de la sociedad, porque también es importante que los GATS sean parte. Hablemos de la calidad del agua cuando hablamos de desnutrición crónica Desnutrición infantil. crónica infantil no se soluciona con dar comida. Por supuesto, de la dar un poco de responsabilidad de la sociedad civil también, de quiénes somos, de la academia, de los medios de comunicación, de los empresarios, desde luego. Entonces, así como reconocer cuando hay gestiones que se han hecho, pero no es suficiente. Si me permites avanzar y hablar en la calidad del empleo.
porque en el Es el Ecuador, cuarto punto mencionado por ustedes. a diferencia de lo que pasa frente a datos de la región, no necesariamente es el desempleo. Aquí existe empleo, la gente trabaja aquí, pero trabaja en informalidad. Tenemos casi un 67% de empleos en la informalidad. Eso es brutal. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que tenemos mucha situación de mendicidad, de vender el día a día, pero adicionalmente tiene que ver también con mafias y esto va atado con la seguridad. ¿Y a qué me refiero? A que cuando tenemos el comercio ilícito, yo suelo poner este ejemplo que no es tan simple como decir, no queremos pagar impuestos. También hay este daño que no se pagan impuestos, que no tributan, que no juegan en las reglas que jugamos el resto, sino que adicionalmente es la ventana de ingreso del crimen organizado a nuestro país y se está apoderando de la actividad comercial y eso es profundamente peligroso. Y las medidas que tanto este gobierno como otros han generado para evitar que esto suceda no son suficientes, no alcanzan.